Bien, entrando a este nuevo tema de permutaciones, combinatoria, binomio de Newton, pues bueno, aquí en el Sebastián Lazo vamos a utilizar este como referencia ahora, dice combinatoria, ¿no? Pero en realidad se estudia pues las permutaciones, combinatorias, variaciones y demás. Entonces, pero al final, tal vez van a ver que en este capítulo pues hay muchas fórmulas, ¿no? Pero yo más lo veo a este capítulo analítico, más para dibujarse cuadraditos, para ver de cuántas formas se pueden ordenar y pues al final, para verificar, yo diría utilizar la fórmula. Entonces, bueno, vamos a paso por paso. Los principios que vamos a utilizar en este capítulo es el principio de la multiplicación y el principio de la adición. Son los principios básicos del conteo. Aquí está toda la explicación matemática, pero ¿a qué se refiere? Miren ustedes, aquí está el ejemplito que más se deja entender. Si yo quiero hacer un viaje desde una ciudad A hasta una ciudad D, y según este diagrama, es necesario pasar por la ciudad B y también por la ciudad C. Entonces, pues, y miren, para ir de la ciudad A a la ciudad B tenemos tres rutas, de la B a la C tenemos cuatro rutas, de la C a la D tenemos seis rutas. En total, ¿cuántas rutas tengo de A hasta D? Eso es, pues, ¿qué tal si me elijo la ruta de arriba, luego la segunda ruta de aquí, luego la tercera ruta también? Y eso ya sería una ruta A sub 1, digamos. Luego, ¿qué tal si me elijo aquí la ruta del medio, la ruta de arriba, luego la ruta de arriba de nuevo, sería otra segunda ruta A sub 2? ¿Y cuántas rutas serán lo posible? Pues resulta que eso es la multiplicación de todas las opciones que tenemos. Es decir, si en el primer camino había tres rutas, en el segundo había cuatro y en el tercero había seis, pues el total de rutas que podemos cumplir es la multiplicación de estas. Es 3 por 4 por 6, al final son 72 rutas posibles. Entonces, miren ustedes, vamos a utilizar estos principios para no ir contando uno por uno. Esto, y luego esto, ¿no? Entonces, igual se puede hacer un diagrama de árbol muy bonito. De hecho, tal vez hagamos algún ejercicio así contando uno por uno con un diagrama interesante, pero pues ya con la práctica directamente vamos a utilizar los principios de multiplicación y de adición. Bien, entonces eso nomás se refiere a la multiplicación. Si tenemos caminos uno después del otro, tipo en serie, digamos, ¿no? Uno después del otro, pues el total de caminos finales, todas las opciones que vamos a tener es la multiplicación de las opciones que teníamos, es decir, 3 por 4 por 6. Este ejemplito bastante interesante. Bien, y el principio de la adición es, digamos, ¿qué tal si yo tengo una ruta de A? Bueno, ¿qué tal si yo quiero viajar desde A hasta B? Y tengo rutas de tren, a ver, uno, 2, 3, 4, cuatro rutas de tren y cinco rutas, uno, 2, 3, 4, 5 de carretera para un ómnibus. Pero estas rutas están en paralelo, o sea, no vienen una después de la otra, sino que ocurren simultáneamente. Cuando pasa eso, pues el total de rutas que voy a tener para ir desde A hasta B va a ser pues simplemente la suma de los caminos que tengo para tren y los caminos que tengo para ómnibus. En total voy a tener 4 más 5 9 caminos, 9 opciones de viajar de A hasta B. Cuatro de estas pueden ser en tren y cinco pueden ser en ómnibus, ¿no es cierto? Y es lo que nos dice. El principio, bueno, el total de rutas que vamos a tener van a ser 4 de tren y 5 de ómnibus, total, 4 más 5 9 formas de viajar desde A hasta B. El principio de la adición se utiliza cuando son bueno, cuando son opciones simultáneas que ocurren, que podrían ocurrir, digamos, en forma paralela, no una después de otra, sino que en forma paralela. Ok, entonces, eso nomás serían los principios para utilizar. Es netamente teoría, no, ya enseguida vamos a ver ejercicios. Algo más interesante para estudiar es el factorial. El factorial es una función que trabaja con números enteros y además tienen que ser positivos. Bueno, números naturales también se podría decir, ¿no? Los enteros, bueno, aquí no dice positivos. Aquí está, un número entero positivo, pues un número natural, ¿no? Entonces, es una función que trabaja con números naturales, incluidos el cero. Entonces, aquí está la formulita. El factorial de cualquier número es la multiplicación de ese mismo número por su anterior del anterior, hasta llegar a uno. Esa es la formulita. Miren, ¿qué tal si yo quiero el factorial de 5? Multiplico 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, voy multiplicando en reversa, ¿no es cierto? 5 por 4 por 3 hasta llegar al uno. Pero la cuestión aquí es, ¿cuánto valdrá el factorial de cero? Esto por definición, el factorial de cero vale uno. Y pues esto se puede demostrar, no se puede demostrar así tanto directamente desde la fórmula matemática, de hecho esto ya viene dado por definición, pero se puede demostrar su validez pues aplicándolo a distintos, bueno, teoremas o alguna identidad o algo por el estilo. Entonces, el factorial de cero, aquí está, miren, por definición, dice abajito, a ver, ¿dónde está? Ah, aquí está.
Por definición, el cero factorial es 1. Factorial de un número se puede expresar como factorial de n. Ah, eso también. Esta es una propiedad interesante. Miren ustedes, y no son propiedades difíciles de demostrar. Miren ustedes, para aquí, en este ejemplo, veremos el 5 factorial, habíamos dicho que va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese resultado nos da 120, dice. Pero miren ustedes, si yo me agarro esta cantidad nomás, estos elementos aquí multiplicados, 4 por 3 por 2 por 1, esto es pues el factorial de 4, ¿no es cierto? Entonces de aquí puedo sacar yo, bueno, es netamente del análisis, que 5 factorial, enseguida voy a conectar la pizarra. 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 factorial. Bueno, a ver, ya está. Eso es, pues se ve de ese mismo ejemplo, ¿no es cierto? Eso es lo mismo. 5 factorial va a ser lo mismo que 5 por 4 factorial. Es decir, el factorial de un número es lo mismo que ese número multiplicado por el factorial de su anterior. Y eso, pues, esa nomás sería la demostración. Y aquí abajo está, ¿no? Y la demostración, de hecho, se puede trabajar hasta con n términos. Miren, si yo me agarro aquí el n, esto que sobra es n menos 1 factorial. Es de ahí donde viene esta propiedad de acá. Y el factorial de n factorial es lo mismo que n por n menos 1 factorial. Esto es lo mismo que arriba, solamente que está expresado de otra forma. Miren, si yo quiero el factorial de n más 1, va a ser n más 1 por n menos 1 por n menos 2, pero todo eso que vamos siguiendo hasta la derecha va a ser lo mismo que n factorial. ¿Me entienden? Entonces, si tienen dudas, pueden escribirlo. A ver, lo escribiremos, ya que estamos practicando. N más 1 factorial es lo mismo que n más 1 por n por n menos 1, es decir, vamos descontando de uno en uno, ¿no es cierto? N menos 2 por n menos 3, así sucesivamente hasta que lleguemos a 1 por 3 por 2 hasta llegar al 1. Bien, entonces eso sería el n más 1 factorial. Vamos descontando de uno en uno hasta llegar al 1. Pero miren ustedes que esta parte es pues el n factorial, n por n menos 1, por n menos 2, hasta llegar al 1. Esto es pues el n factorial. Entonces, en vez de poner todo esto, le está poniendo n factorial. ¿No es cierto? Miren ustedes. Entonces, esta propiedad es lo mismo que arriba, su demostración es la misma, entonces no hay muchas fórmulas. Y lo que trato de decirles es que si quieren hacerse un formulario, háganse nomás, pero yo no, bueno, yo pienso que esta parte de combinaciones y permutaciones se puede hacer un gran formulario, ya que hay muchas fórmulas, pero yo no les diría, bueno, tal vez para comenzar, ¿no? Pero después, ya después de practicar o algo, no les diría que se utilicen tantas fórmulas porque pues entre buscar la fórmula indicada se les va a ir el tiempo y no va a funcionar. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Bien, algunas observaciones en los factoriales. El factorial de la suma de dos números no es lo mismo que la suma de factoriales. El factorial del producto de dos números no es lo mismo que el producto de factoriales. Y aquí tenemos ejemplos. Ah, miren, estos ejemplos son lo mismo que estaban en su práctica de ustedes. Calcular el 7 factorial sobre 4. Entonces, aquí es pues sencillo. Miren, 7 factorial va a ser 7 por 6 por 5. Bueno, quiero llegar hasta el 4 nomás, entonces le pongo su factorial. Necesitas esas propiedades que habíamos estudiado aquí arribita. Bien, porque si sigo voy a seguir 4 por 3 por 2 por 1, pero 4 por 3 por 2 por 1 es pues 4 factorial, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero por qué lo he dejado en 4 factorial nomás? Bueno, ¿por qué lo ha dejado así el libro? Sucede que aquí arriba tiene 4 factorial y aquí abajo tiene 4 factorial. ¿Cuánto valdrá 4 factorial? 4 factorial es pues 4 por 3, hasta ahí tenemos 12 por 2, 24. Por uno 24, sí. Bien, entonces 4 factorial es 24, pero aquí abajo igual 4 factorial es 24. 24 con el 24 de arriba, con el de abajo, se van a simplificar, ¿no es cierto? Entonces por eso lo había dejado 4 factorial solito, porque 4 factorial con 4 factorial sí se puede simplificar. Bien, después aquí teníamos 3 factorial, pero aquí también tenemos 5 factorial, entonces va a ser 5 por 4 por 3 factorial. Factorial con factorial se van a ir. Bueno, en realidad 3 factorial con 3 factorial se van a ir y me queda 2 factorial por 3 factorial aquí abajo. Y así sucesivamente hay que ir simplificando. 7 por 6 por 5, aquí está 7 por 6 por 5. Este 4 con este 4 6, me queda 3 factorial. Em, bueno, este 3 factorial con este 3 factorial se han ido, me queda 5 por 4 sobre 2 factorial. Y ya no hay nada más que simplificar, podríamos desarrollar nomás ya 7 por 6 por 5, ahí está. 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 por 1, 2 factorial es lo mismo que 2 por 1. Aquí 2 por 2 es 4, con el 4 se van a ir. ¿Qué más? 3 con el 6 me va a quedar 2 y así sucesivamente se puede simplificar y es aritmética, ¿no? Ni siquiera es álgebra. Entonces, pues nos queda esto y simplificando queda 350.
Existe nomás son las operaciones con factoriales. Aquí tiene uno más parecido. Aquí hay la suma, ¿no? Entonces ya es más difícil de factorizar. Perdón, ya es más difícil de simplificar. Aquí hay que buscarse algo que se repita. En este caso se repite 8 factorial, hay que factorizar, 9 más 10 es 1, tan bonito es eso. ¿No es cierto? Entonces, no siempre es necesario meter a la calculadora. También se puede simplificar. En factoriales hay varios ejercicios para simplificar de una forma interesante. Incluso miren, hay ecuaciones con factoriales. Este sería un primer ejemplo para esta clase. El ejemplo que está resuelto en el libro de Sebastián Lazo nos dice calcular el valor de x en esto. Sería un ejemplo, bueno, un ejercicio interesante de examen, ¿no es cierto? Bueno, incluso tendría buen nivel, ¿no? Bueno, más o menos. Bien, a ver, este ejercicio nos dice hallar el valor de x en esta expresión. Es una ecuación y pues dentro de esta ecuación hay factoriales. Entonces hay que simplificar. Lo primero y lo que se recomienda para esto es utilizar esta propiedad y hay que hacer desaparecer los factoriales y después se trabaja como una ecuación normal. Miren ustedes. Bien, entonces, ¿qué hacemos para hacer desaparecer los factoriales? Hay que factorizar, buscar términos que se repitan y demás. A ver, aquí arriba tenemos x factorial, aquí tenemos x más 2 al cubo, aquí abajo tenemos x factorial. Mira, aquí arriba tengo x factorial y abajo también tengo x factorial. ¿Qué tal si esto lo separo de modo que tenga x factorial aquí abajo? Tal vez eso va a hacer. Miren ustedes, arriba tenía x factorial multiplicado por x más 2 al cubo, ahí abajo está el x factorial. Pero miren aquí ustedes, x más 1 factorial es lo mismo que x más 1, disminuimos en uno x, luego sería x menos uno, pero si ya no quiero anotar todos los demás, pues le dejo en x factorial. Aquí lo mismo, x más 2 disminuye en uno va a ser x más uno, disminuye en uno más, me va a quedar x. Si ya no quiero escribir los demás, pues le pongo su factorial. Y miren ustedes, he obtenido x factorial, x factorial, x factorial, x factorial. Abajo tengo x factorial, puedo factorizar. Bueno, interesante, ¿no? Y pues arriba se va este factorial con este factorial. O sea, el x factorial con el factorial de abajo se van a simplificar. Y bien, ustedes nos ha quedado esta ecuación aquí, x más 2, bueno, este x, 1 más 1 es 2, queda x más 2, pero miren, ha quedado x más 2 y x más 2, otra vez hay que factorizar, y aquí queda x más 1, x más 2 al cuadrado, tal, igual a 3 factorial, de aquí este cubo con este cuadrado se van a ir, me va a quedar que x más 2 es lo mismo que 3 factorial, pero 3 factorial es 6, este 2 lo paso a restar y me va a quedar que x vale 4. Interesante, ¿no es cierto? Es muy interesante este tipo de ejercicios con factoriales. Tal vez hasta aquí tuviesen alguna duda, entonces bueno, habiendo estudiado ya factoriales, debemos estar súper. Este es un ejercicio interesante, factoriales. De hecho, hay más interesantes, pero pues al final se resumen en lo mismo. Hay que hacer desaparecer los factoriales, despejar X y ahí está. Entonces solamente es para practicar un poquito, jugarse con los factoriales. La única propiedad de los factoriales para jugarse es pues esta, ¿no? Bueno, y esta es una copia de esto, solamente que está expresado de otra forma. ¿Qué más? Esto también hay que considerar que la suma, no, el factorial no es distributivo ni con respecto a la suma ni con respecto al producto. Eso nomás, ¿no? Y además para n mayor o igual que 1. Bien, entonces, permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones son una forma, bueno, aquí ya está su teoría y demás, pero es una forma de ordenar cosas. Pueden ser en una recta, en un círculo. Es una forma de ordenar cosas de modo que, ¿qué tal si tenemos un conjunto de cosas? ¿Qué tal si fuesen, digamos, seis cosas diferentes, digamos, libros de seis materias diferentes? ¿Qué tal si yo quiero ordenar esos 6 libros, pues de distintas maneras? ¿Qué tal de matemáticas primero, luego de física, luego de química? ¿Y qué tal si lo ordeno de matemática, química, física, luego, no sé, álgebra, trigonometría, no sé, distintas formas? Pues eso es las permutaciones. Bueno, aquí nos dice, miren, se llaman permutaciones a las diversas ordenaciones. Esta es la palabra clave en permutaciones. En las permutaciones nos interesa el orden en el que están las cosas o arreglos que pueden formarse con los elementos de diferentes, bueno, con elementos diferentes de un conjunto. Tienen que ser elementos diferentes, ya que si no son diferentes, pues se va a dar el caso de permutación con repetición, que pues también está más abajo. Bien, todo esto se resume con esta fórmula. La forma de ordenar n elementos es n factorial. ¿Pero de dónde viene esa forma? Pues para eso vamos a ver este ejemplo. Bien, a ver, nos dice, ¿cuántos números de 4 dígitos se pueden escribir con los números 2, 3, 4 y 5? ¿Y cuántos de estos son pares? Dice, ya, entonces lo que vamos a hacer aquí es resolver. Bueno, aquí está resuelto, lo vamos a explicar. Nos dice, de principio, ¿cuántos números de 4 dígitos hay? Entonces, lo que nos vamos a hacer aquí es a un costadito hacer un diagrama de 4 dígitos. Entonces, pues nos hacemos 4 espacios. Un dígito, 2 dígitos, 3 y 4 dígitos. Bien, van a ser 4 dígitos. Es decir, aquí van a entrar 4 números, ¿no es cierto? Se pueden escribir con los números. ¿Qué números van a entrar aquí? Pues va a entrar el 2, el 3, el 4 y el 5.
¿En qué orden van a entrar? Pues aquí puede entrar el 2, aquí puede entrar el 5, aquí puede entrar el 4, aquí puede entrar el 3, o tal vez al revés, si interesa el orden, ¿no es cierto? No es lo mismo decir 2534 que decir 2543. No es lo mismo, ¿no es cierto? Son diferentes números, entonces pues interesa el orden en el que estén puestos estos números. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a analizar por opciones. O bueno, primer ejercicio, podríamos hacer el árbol antes de analizar por opciones. Y este árbol les va a ayudar a entender. El árbol tal vez les parezca muy fácil de colegio, pero de hecho sí, este tema de combinaciones es pues de colegio, pero pues tal vez es necesario siempre hacer el árbol. A ver, cambiar de color. ¿Qué tal si este número de 4 dígitos, lo voy a comenzar a hacer 1, 2, 3 y 4 dígitos, ¿no es cierto? ¿Qué tal si para este número de 4 dígitos el primer dígito es el 2? Ahí, entonces ahí va a comenzar el árbol. Después voy a tener cuántas opciones de ordenar. Voy a tener más opciones. A ver, ya he utilizado el 2, ese va a ser el primer dígito. En este segundo dígito, ¿cuántas opciones voy a tener? Puede entrar el 3, puede entrar el 4 y puede entrar el 5, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 3 opciones, en las cuales el primer dígito siempre va a ser el 2. A ver, son 4 dígitos. Estamos haciendo paso a paso por ser el primer ejercicio, ¿vale? Después formulita nomás ya vamos a utilizar. En estas 3 opciones siguientes va a ser el 2 el primer dígito, y el segundo dígito podría ser el 3, podría ser el 4, podría ser el 5. Bien, después de esto, otro color voy a usar, celeste. Bueno, no se va a ver, seguiremos con el negro. Bien, ahora de este número ya también. El primer dígito es el 2, luego es el 3. Y ahora, ¿qué tal? Para el tercer dígito, ¿cuántas opciones yo también tengo? Puede entrar el 4 y también puede entrar el 5. Entonces, de esta opción de acá van a salir 2 ramas. O sea, voy a tener 2 opciones, en las cuales el primer dígito va a ser el 2, el segundo dígito va a ser el 3. Bueno, ya no se ve, ¿no? Pondremos otro color. Utilizaremos el color celeste, ojalá que se vea. El cuarto dígito, bueno, el tercer dígito podría ser el 4 y el cuarto dígito puede ser el 5. Bien, aquí lo mismo, el primer dígito el 2, el 3, bueno, el segundo el 3, el tercer dígito, en aquí ha sido el 4, entonces aquí tendría que ser el 5, pues ya no tengo más opciones, ¿no es cierto? El 5, y de aquí obligadamente, o sea, necesariamente ya no tengo más números, el cuarto dígito tendría que ser el 4, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver cuántas opciones hemos logrado obtener. Miren, ya hemos completado todos los espacios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos uno, dos. De esta rama han salido dos, perdón, de esta opción general han salido 2 ramas. Entonces, de esta opción también de seguro van a salir 2 ramas más. De esta opción también de seguro van a salir 2 ramas más. En total voy a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 opciones. 6 opciones. Pero eso es siempre y cuando comencemos con el 2. También podríamos haber comenzado con el 3 y de seguro haciendo todas sus ramas nos va a salir igual 6 opciones. También podríamos haber comenzado con el 4, hacer todas sus opciones y demás, y de seguro nos van a salir 6 opciones también. También podríamos haber comenzado con el 5. Necesito qué tal si el primer dígito es el 5. El árbol va a ser muy parecido a este, solamente que el primer dígito ya no va a ser el 5, ¿no es cierto? Entonces, igual, de seguro todas las ramas, al final contamos las ramas del final, de seguro van a salir 6 opciones. En total voy a tener 6 más 6 más 6 más 6. Principio de adición va a ser 6 veces, bueno, 6 más 6 más 6 más 6 es lo mismo que 6 por 4, 24 formas. Entonces voy a tener 24 formas. Bueno, de este árbol estoy sacando que voy a tener 24 formas de escribir un número de 4 dígitos con estos 4 números. O sea, es decir, hay 24 números que se pueden formar con estos 4, sin repetición. Es decir, el 2 no se puede repetir aquí. No puedo poner el 2 2 veces. Con dígitos distintos, dice por eso, ¿no? O sea, el 2 no puedo poner 2 veces. Eso es sin repetición. Bien, entonces eso sería el arbolito para eso. Y ahora podemos analizar la forma de los espacios. Y después de eso podríamos analizar la forma de la fórmula. Entonces, bien, ahora analizaremos la forma de los espacios. Teníamos un número de 4 dígitos, ¿no es cierto? Un número de 4 dígitos. Ya está, los 4 espacios. Bueno, podríamos comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no interesa. Aquí, digamos para esta. Para esta primera casilla, ¿cuántas opciones tenemos? ¿Cuántos números pueden entrar ahí? A ver, pueden entrar el 2, el 3, el 4 o el 5. Tenemos 4 opciones para esta primera casilla. 4 opciones. Bien, entonces aquí va a entrar un número. Podría entrar cualquier número, el 2, el 3, cualquiera, ¿no? Pero la cuestión es que va a entrar un número aquí. Ya estamos agarrando un número que entre ahí. Para esta segunda casilla, ¿cuántas opciones voy a tener? Si tengo 4 números, pero uno de estos 4 ya ha entrado aquí. Entonces solamente me van a quedar 3 opciones. Bien, entonces aquí ya estoy metiendo otro número también. Para esta tercera casilla,
Aquí he ocupado un número, entonces me va a quedar solamente otros dos números. Entonces aquí, para esta casilla, voy a tener dos opciones. Dos opciones. Y para esta última casilla, lo mismo, voy a tener una sola opción. Es decir, y ahora por el principio de la multiplicación, ¿no es cierto? Va a ser 4 por 3 por 2 por uno. 4 por 3 por 2 por uno. El resultado de esto es 2 por 3 es 6, 6 por 4, 24 por uno sigue siendo 24 formas. Súper, ¿no es cierto? Es la forma de las casillas. Y ahora la forma de la fórmula. ¿De cuántas formas se pueden ordenar cuatro números? Pues si no se repiten y se agarran de 4 en 4, pues la fórmula es 4 factorial. ¿Cuánto vale 4 factorial? Sale 24 también. Y listo, miren, por la forma de la fórmula hemos hallado 24. Por la fórmula de las casillas hemos hallado 24. Por la forma del árbol también hemos hallado 24. Bien, entonces son tres formas de resolver. Yo usualmente utilizo más el de las casillas directo. El árbol se hace largo, pero pues el árbol es para entender. La primera vez que se resuelve un ejercicio, pues siempre yo lo hago con árbol, entonces, y a los demás por casillas nomás. Entonces, hasta aquí, si es que tuviesen dudas, continuar. Bien, entonces hemos visto que con el árbol, con las casillas y con la fórmula hemos llegado siempre a 24 números, 24 formas posibles de ordenar estos cuatro números en cuatro casillas, ¿no es cierto? Entonces siempre hemos llegado a 24. Pero ahora de esto ya hay pues varias cosas que suceden. El inciso B nos dice cuántos de estos números, o sea, nos hemos formado números de la forma 2, 5, 4, 3, digamos, y cuántos de todos esos números, o sea, de las 24 opciones, de estas 24 opciones, ¿cuántas son pares? Dice. Entonces, lo mismo, igual hay que hacerse las casillas y multiplicar. A ver, vamos a ver. De seguro tiene que ser menor que 24, porque de los 24 números no creo que los 24 sean pares, ¿no? A ver, como un análisis previo, a ver, de aquí dos son pares, dos son impares. Tal vez sea la mitad de 24, ¿no? La respuesta al inciso B, porque son 2 a 2. Tal vez, ¿no? Entonces, a ver, eso demostraremos. O bueno, tal vez no también, veremos qué nos resulta. ¿Cuántos de estos números son pares? Entonces lo mismo, nos hacemos casillas. Teníamos los números 2, 3, 4 y 5, si es que no me equivoco. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, otra vez, casillas, nos dibujamos son cuatro casillas, pero ahora, para que un número sea par, sí o sí, su última cifra tiene que ser un número par o el cero. Bueno, por ahí dicen que el cero también es un número par. Entonces, bueno, puede ser un número par o el cero. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar haciendo aquí. Bueno, aquí está hecho ya. Pero bueno, a ver, lo haremos nosotros también. Aquí va a ser, digamos, que entre el 2. Si entra el 2 ahí, ya va a ser pues todo este dígito. No interesa si entra aquí el 5, si entra el 3, entra el 4, o en vez de aquí entra el 4, el 3, el 5. Ya no interesa, ¿no es cierto? No, no interesa. La cuestión es que por este 2, como está ahí al final, en la cifra de las unidades, pues va a ser paria todo este número, ¿no es cierto? Entonces, listo, ya tenemos ahí el 2. Ahora otra vez analizamos opciones. El 2 ya no los hemos ocupado. Entonces, para esta primera casilla, o podríamos comenzar de este lado ya también. A ver, comenzaremos de ese lado, no interesa. Para esta casilla, ¿cuántas opciones voy a tener? Voy a tener el 3, puede entrar el 4 o puede entrar el 5. Entonces aquí voy a tener tres opciones. Para esta segunda casilla, ya me lo ha agarrado uno aquí, entonces voy a tener dos opciones. Vamos de uno en uno, ¿no es cierto? Dos opciones. Para esto voy a tener una opción. Bien, entonces, el total de formas que voy a tener cuando acaben en dos, bueno, se va a cortar en un minuto. Si se corta mismo enlace, por favor. Bien, el total de formas que voy a tener para estas cifras, bueno, estos números que caben en 2 va a ser uno por 2 por 3. Es decir, voy a tener 6 números pares que acaben en 2, en 2. Pero no es la única forma el 2. ¿Qué tal si acaba en 4 ahora? Es decir, ya no agarramos el 2, sino agarramos el 4. Bien, eso lo vamos a hacer en la siguiente parte del video, se va a cortar.